Imagina intentar trazar un mapa no para el próximo año ni para la próxima década, sino para el próximo siglo. En un campo que se reinventa cada 6 meses, eso es exactamente lo que un grupo de expertos se propuso hacer con la inteligencia artificial. Hola y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos sumergimos en un proyecto de una ambición casi inconcebible. El estudio de 100 años sobre inteligencia artificial de la Universidad de Stanford, conocido como AI 100. Nuestra fuente principal es un artículo de Barbara J. Gross y Peter Stone que destila las conclusiones del primer informe de este maratón intelectual titulado Inteligencia Artificial y la vida en 2030. Nuestra misión hoy es desgranar cómo se intenta guiar el futuro de la IA desde la propia sala de máquinas. O sea, ir más allá de los titulares sobre apocalipsis robóticos para entender los desafíos y las oportunidades reales que los expertos identificaron para nuestra vida cotidiana. Obstáculos que se presentan. Bueno, vamos a desgranar esto. La idea central del AI 100 es, de por sí, asombrosa. Un seguimiento periódico durante 100 años del estado de la IA. En el mundo de la tecnología, donde planificar a 5 años ya parece una osadía, esto es casi, geológico en su escala de tiempo. Totalmente. Nace de un panel de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, la AAAI, que allá por 2009 dijo: necesitamos dejar de reaccionar y empezar a pensar a largo plazo. Es un intento de construir una brújula, no solo un velocímetro. Y aquí es donde empieza la primera gran paradoja del proyecto. Lo que revela la fuente es que, aunque la idea era planificar con la calma y la perspectiva que te dan 100 años, la realidad del siglo XXI, se impuso violentamente. Ah. El plan original era tomarse varios años para dar forma al primer estudio, pero el intenso interés público y, sobre todo, la rapidísima integración de la IA en todo lo que hacemos, En todo, sí. desde cómo pedimos un taxi hasta cómo se diagnostica una enfermedad, les obligó a comprimir drásticamente el calendario. Es decir, que el objeto de estudio se movía más rápido que el propio estudio. Exactamente. Y esto plantea una tensión fundamental que recorre todo el proyecto. O sea, ¿puede un estudio diseñado para ser pausado, para ser reflexivo, mantener el ritmo de una tecnología que avanza de forma exponencial? Claro. Dicho de otro modo, están intentando fotografiar un cohete con una cámara de placas del siglo XIX. Y esta prisa tuvo consecuencias muy concretas que el propio comité reconoce con una honestidad admirable. ¿A qué te refieres? El artículo menciona una autocrítica clave. Debido a esa aceleración, el primer panel de estudio no fue tan diverso como hubieran deseado. Ajá. Geográficamente, tenía un fuerte sesgo norteamericano, y disciplinariamente, aunque había expertos en derecho y política, el núcleo duro eran científicos de la computación. Entiendo. Los propios autores admiten que esto fue una limitación, una que les señalaron los lectores del informe, y se comprometen a corregirlo en el futuro. Esto nos dice que el proyecto es honesto, pero también que estudiar un cohete mientras de espera es increíblemente difícil. Y propenso a errores. Hablemos entonces de ese primer cohete, de ese primer informe, Inteligencia Artificial y la vida en 2030. Tomaron una decisión muy inteligente que fue acotar el campo de visión. ¿Sí? Se enfocaron en un contexto muy específico, la vida en una ciudad típica de Norteamérica. A primera vista puede parecer limitante, pero las ciudades son el laboratorio perfecto, ¿no? Son el crisol, desde luego. Claro, es donde todas estas tecnologías, el transporte autónomo, la sanidad predictiva, la seguridad algorítmica, convergen e interactúan en la vida real de millones de personas. Es un escenario potente, sí. Pero esa decisión de acotar geográficamente, aunque pragmática, es también el primer gran riesgo del informe. ¿En qué sentido? Pues que al centrarse solo en ciudades norteamericanas, no corremos el peligro de crear y exportar una visión del futuro de la IA muy californiana, Ya veo por dónde vas. con todos sus sesgos culturales, económicos y sociales incorporados. O sea, las realidades urbanas en Tokio, en Lagos o en Múnich son radicalmente diferentes. Entiendo el punto. Pero ¿no es mejor empezar con un modelo concreto y bien estudiado que intentar abarcarlo todo y no profundizar en nada? Los autores lo justifican como una limitación práctica, impuesta por el tiempo. Sí, lo justifican. Dicen que era imposible considerar adecuadamente la enorme variabilidad global en tan poco tiempo. Exacto. Es un buen punto, pero la pregunta subyacente sigue ahí. ¿Hasta qué punto las soluciones y regulaciones pensadas para San Francisco son extrapolables a Sevilla? Este enfoque plantea el riesgo de crear un estándar de facto que ignore otras realidades. Es un buen punto. Pero hay otro punto clave en el enfoque del informe: el tono.
El artículo recalca que evitaron deliberadamente las posturas extremas. Ni optimismo ciego ni pesimismo apocalíptico. Exacto. Ni el tecnooptimismo utópico ni el pesimismo distópico, que son las posturas que venden titulares. Buscaron una evaluación, y cito, equilibrada y sobria. Lo cual es casi un acto de rebeldía en el debate actual sobre la IA. Totalmente. Y para lograrlo se enfocaron en lo que llaman IA especializada, las herramientas que ya usamos, desmitificando la idea de una inteligencia generalizada, al estilo de las películas. Que consideran por ahora ciencia ficción. Justo. Y ese es su gran acierto metodológico. Anclan la conversación en la realidad de 2030, no en la fantasía de 2100. Hablan de los problemas que ya tenemos en la puerta. No de los que podríamos tener en un siglo. Exacto. El informe se sumerge en 8 dominios clave: transporte, robots domésticos, sanidad, educación, seguridad pública, comunidades con bajos recursos, empleo y entretenimiento. Propongo que nos centremos en los más polémicos. Me parece bien. Empecemos por el que nos quita el sueño a todos, el empleo. La gran pregunta: ¿la IA viene a por nuestros trabajos? El informe, ofrece una respuesta muy matizada, que se ha convertido casi en el discurso oficial del sector. La versión oficial, sí. A corto plazo, dicen, la IA no reemplazará trabajos completos, sino Tareas. tareas específicas. Vale. Un algoritmo puede automatizar la contabilidad de una empresa, pero no necesariamente reemplaza al director financiero, que tiene que interpretar esos datos, negociar, liderar. Pero, espera, ¿no es esa una distinción un poco académica? ¿Un poco tranquilizadora para que no cunda el pánico? ¿A qué te refieres? A que si le quitas a un profesional el 80% de sus tareas automatizables, en la práctica has erosionado su rol hasta hacerlo irreconocible o, directamente, innecesario. El informe aborda esa muerte por 1000 cortes del rol profesional. Esa es la pregunta del millón. Y el informe la roza, pero no se sumerge de lleno. Lo que sí que añade es una advertencia crucial. Y cito casi textualmente, los nuevos trabajos que surgirán son más difíciles de imaginar por adelantado que los trabajos existentes que probablemente se perderán. Una asimetría en la imaginación. Exacto. Y esa asimetría es el núcleo del problema. Todos podemos visualizar al conductor de camión reemplazado por un vehículo autónomo. Es muy fácil. Sí. Pero es muy difícil visualizar al auditor de ética de IA o al curador de datos para entrenamiento de modelos, que son trabajos que apenas existen. Es un punto ciego en nuestra imaginación colectiva. Justo. Y por eso el informe concluye que esto no es un problema tecnológico. Es un reto social de primer orden que exige acción política. Ahora. No cuando ya sea tarde. No podemos esperar a que el problema sea masivo. Requiere una reinvención de la educación, nuevas redes de seguridad social, en fin, un debate profundo sobre qué significa trabajar en el siglo XXI. No es algo que podamos observar pasivamente. Hay que gestionarlo. Y hablando de gestión, pasemos a 2 áreas donde el informe es tremendamente optimista: la sanidad y la educación. Sí. Ahí ven un potencial enorme. En sanidad, se habla de mejorar la calidad de vida de millones de personas, con diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados. En educación, la promesa es la personalización a gran escala, un tutor de IA para cada estudiante. El potencial es inmenso. Innegable. Pero el informe introduce aquí el gran pero. La condición indispensable para que todo esto no se quede en papel mojado. A ver. Y esa condición no es tecnológica, es profundamente humana, la confianza. La confianza. El artículo es muy claro. Puedes tener el algoritmo más brillante del mundo para detectar tumores, con una precisión del 99,9%. Si el radiólogo no confía en él, si no entiende por qué llega a una conclusión, si el sistema es una caja negra, O si no se integra bien en su día a día. o si no se integra de forma fluida en su caótico día de trabajo en el hospital, ese algoritmo es inútil. La tecnología por sí sola no es suficiente. Para nada. El desafío no es solo técnico, es de diseño, de interacción humano-máquina y de sociología de las profesiones casi. La tecnología debe adaptarse a los médicos, a los profesores, a sus contextos, a sus miedos, a sus necesidades, no al revés. El éxito se medirá en la calidad de la colaboración, no en la potencia del hardware. Exactamente. Es curioso que también mencionen el dominio de los robots domésticos. Parece algo más trivial, pero ahí el reto es fascinante. Sí, es un gran ejemplo. Un robot industrial puede levantar una tonelada con precisión milimétrica, pero ¿puede coger un huevo sin romperlo o doblar una camiseta? Ese es el verdadero desafío de la IA.
en el hogar. La gestión de lo frágil, lo impredecible, lo blando. Un punto excelente. Refleja la paradoja de Moravec. Las cosas que son difíciles para los humanos, como el cálculo o el ajedrez, son fáciles para las máquinas. Y al revés. Y las que son fáciles para un niño de 5 años, como caminar por un terreno irregular o entender una broma, son increíblemente difíciles para la IA. Por eso, el informe es escéptico sobre tener un robotina en casa para 2030. Veremos asistentes, pero no mayordomos autónomos. Eso es. Hay un área que personalmente me genera escalofríos y fascinación a partes iguales: la seguridad pública. Uf, tema delicado. La idea de la policía predictiva suena a ciencia ficción distópica, pero el informe la trata con una seriedad que impone. De hecho, mencionan explícitamente Minority Report. Sí. ¿Cómo lo enfocan para no caer en el pánico? Lo enfocan exponiendo su dualidad con una claridad brutal. Por un lado, está el riesgo que todos vemos, la perpetuación de sesgos. Claro. Si un sistema se entrena con datos históricos de detenciones, y esos datos reflejan prácticas policiales sesgadas del pasado, por ejemplo, más vigilancia en barrios de minorías, el algoritmo aprenderá ese sesgo y lo amplificará. Creando un círculo vicioso. Un círculo vicioso de vigilancia injusta es lo que el informe llama el espectro de que personas inocentes sean injustificadamente señaladas. Y el problema es que el algoritmo puede no ser explícitamente discriminatorio. Exacto. Ese es el problema técnico y sutil. El algoritmo no tiene una variable para raza, pero puede usar el código postal, el nivel de ingresos medio de una zona, o incluso los tipos de delitos más perseguidos en esa área como un proxy, una variable sustituta. Y el resultado es sistémicamente sesgado. Pero decías que había una dualidad. ¿Cuál es la otra cara? La otra cara de la moneda que presenta el informe es el potencial contrario. Reducir el sesgo. Parece contraintuitivo. En teoría, un algoritmo bien construido, auditado y transparente podría ser más objetivo que un agente individual con sus propios prejuicios, ya sean conscientes o inconscientes. Podría forzar más objetividad. Podría forzar a los departamentos de policía a justificar sus decisiones basándose en patrones de datos más amplios y no en la intuición o el prejuicio de un oficial. La clave que propone el informe para navegar esta dualidad es doble: transparencia y auditoría. Que se puedan inspeccionar. Sí, que los sistemas puedan ser inspeccionados por expertos externos para garantizar su equidad. Sin esa supervisión, el riesgo de abuso es demasiado alto. Entonces, tras este recorrido, el mensaje general parece ser que la IA es una herramienta agnóstica. El martillo no sabe si construye una casa o rompe un cráneo. Esa es la idea. Por eso, dicen, es urgente un debate público vigoroso e informado. Me quedo con una frase que citan que resume su filosofía: la medida del éxito de las aplicaciones de IA es el valor que crean para las vidas humanas. Es una frase potentísima. No el beneficio, no la eficiencia, el valor humano. Es una declaración de principios fundamental. Y el informe no se queda en la filosofía, la aterriza en recomendaciones muy concretas. ¿Como por ejemplo? Primero, pide una inversión masiva, pública y privada, en investigar precisamente las implicaciones sociales de la AI. El artículo lamenta que, como sociedad, estamos invirtiendo miles de millones en desarrollar la tecnología y apenas unos céntimos en entender su impacto real en las personas. Hay un desequilibrio peligroso. ¿Y qué papel le otorgan a los gobiernos? Porque la regulación siempre va por detrás de la innovación. El informe es muy directo. Los gobiernos necesitan urgentemente adquirir más conocimiento técnico. Los legisladores no pueden regular lo que no entienden. Necesitan sus propios expertos. Necesitan equipos de expertos internos para poder crear una regulación inteligente, una que proteja a los ciudadanos sin ahogar la innovación. Una regulación basada en el miedo o la ignorancia, dicen, sería un trágico error. Hay una recomendación que me parece la más explosiva de todas. Piden que los sistemas de IA sean abiertos o susceptibles de ingeniería inversa. Sí. Para que puedan ser evaluados en temas como la justicia o la seguridad. Y es explosiva porque choca frontalmente con la realidad del mercado. Los algoritmos más potentes de las grandes tecnológicas son su secreto comercial más preciado, su fórmula de la Coca-Cola. Claro. Serial es una herejía. Estamos hablando de una batalla filosófica fundamental para el siglo XXI. El bien público frente a la propiedad intelectual. La innovación privada frente al derecho al escrutinio democrático. Exacto. Precisamente. Esa recomendación, aunque pueda parecer idealista, pone el dedo en la llaga. Define el campo de batalla para la próxima década. O sea,
¿Serán los sistemas que gobiernan nuestras vidas cajas negras opacas propiedad de corporaciones o serán infraestructuras transparentes sujetas a supervisión pública? Una pregunta que el informe no resuelve pero que plantea con valentía. Con una valentía encomiable, sí. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis tan denso, ¿cuáles serían? Para mí, el primero es la audacia del proyecto AI 100 en sí mismo. Sin duda. Un intento sin precedentes de guiar proactivamente el futuro, no solo reaccionar a él. Totalmente de acuerdo. Un segundo punto sería que su primer informe se ancla sabiamente en un futuro realista y cercano, el de 2030, priorizando el impacto de la IA especializada. La que ya está aquí. Eso es, y baja a la tierra el debate sobre la inteligencia general de la ciencia ficción. El tercer punto, que me parece crucial, es que el éxito de la IA en áreas humanas como la sanidad o la educación no es un problema de computación, sino de confianza. Cierto. Depende de la colaboración, la interacción y el diseño centrado en las personas, no en el algoritmo. Y por último, el cuarto punto, que lo engloba todo. Los mayores desafíos no son técnicos, son sociales y éticos. Sí. La gran conclusión es que necesitamos invertir en entender el impacto de la IA, crear regulaciones informadas y construir sistemas que sean justos, transparentes y auditables. La tecnología es la parte fácil, gobernarla es el verdadero reto. Me gustaría que termináramos con un pensamiento final. Claro, el informe establece, muy correctamente para su época, una clara diferencia entre la IA específica, como conducir un coche, y la inteligencia general, como doblar la colada, y califica esta última de ciencia ficción. Sí. Pero este es un estudio de 100 años. Si bien hoy nos enfocamos, y con razón, en los desafíos de la IA especializada, ese horizonte de tiempo nos obliga a preguntarnos algo inquietante. ¿Qué cosa? ¿Qué pasará si esa brecha entre lo específico y lo general empieza a reducirse mucho más rápido de lo que pensamos? ¿A qué te refieres exactamente? A que los avances en modelos de lenguaje grandes y sistemas multimodales están empezando a mostrar capacidades más generalistas. No es inteligencia general, ni mucho menos, pero la línea se está volviendo más borrosa. El informe de 2016 lo veía como algo lejano. Muy lejano. La pregunta que este proyecto deja en el aire es, ¿qué dirá el informe del año 2036 o el de 2066 sobre este tema? ¿Seguirá siendo ciencia ficción o se habrá convertido en el problema de ingeniería y gobernanza más complejo al que la humanidad se haya enfrentado jamás? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.